Y entramos ahora con los últimos presocráticos. Leucipo sentó las bases generales de la doctrina que Demócrito desarrolló después, tanto en la investigación física como en la moral. Los atomistas antiguos siguen los principios fundamentales de Parménides sobre el ser, pero al igual que Empédocles y Anaxágoras, intentarán variar la lógica parmenidia para adaptarla a la experiencia sensible. Demócrito entendía el ser como lo lleno y el no ser como el vacío, y sostienen que lo lleno y el vacío son los principios constitutivos de todas las cosas. Pero lo lleno está formado por un número infinito de elementos que son invisibles a causa de la pequeñez de su masa. Solo resultan visibles cuando dichos elementos se agrupan entre ellos. Además, son indivisibles, y por eso se los llama átomos, que quiere decir no cortable. El vacío no es porque no tiene corporeidad, pero para Demócrito no por ello deja de haber vacío. No se trata de un no ser absoluto como el de Parménides, sino un no ser relativo al ser que son los átomos. Él escribe: algo, el ser, no tiene más existencia que nada, que el no ser. Simplicio nos dice: Leucipo, postuló los átomos como elementos innúmeros y en perpetuo movimiento, y que el número de sus figuras es ilimitado, porque no hay motivo para que sean de una forma y no de otra. Afirmó asimismo que el ser no es más real que el no ser, y que ambos son igualmente causa de las cosas que llegan a ser, ya que, supuesto que la naturaleza de los átomos es compacta y plena, decía que son el ser, y que se desplazan en el vacío, al que llama no ser, si bien afirma que no es menos real que el ser. Sobre esta base, las diferencias cualitativas entre los seres obedecen de un lado a las diversas proporciones de átomos y vacío que hay en cada cuerpo, y de otro a las diferencias que hay entre los átomos que lo componen. Y es que los átomos tienen que tener infinitas formas y tamaños para explicar con ello la inmensa variedad de seres existentes en el mundo. Los átomos son, según el ejemplo dado por Aristóteles, semejantes a las letras de un alfabeto, que difieren entre sí por la forma y dan lugar a palabras y a discursos diversos al disponerse y combinarse de distintas maneras. Pero antes de producirse tales encuentros entre átomos, cabría plantearse qué es lo que los mueve. Y de hecho, Aristóteles les reprocha a los atomistas el no poner en claro de qué clase de movimiento se trata y cuál sea su fuente, ya que, sin ofrecer una explicación suficiente, dijeron que, del todo, se segregó un torbellino, y de variadas formas. Demócrito negaba cualquier tipo de fuerzas, amor, odio, ajena a la materia. Tampoco hay ninguna mente ordenadora, como en Anaxágoras, sino un conjunto de factores puramente mecánicos. Aunque no se llegue a explicar la razón del movimiento de los átomos, Leucipo escribió: ninguna cosa sucede sin razón, sino que todas suceden por una razón y por necesidad. No existe algo semejante al azar o a la suerte. Todos y cada uno de los fenómenos están determinados. Y como en Empédocles y Anaxágoras, el nacimiento y la muerte de las cosas se determina mediante la unión y la disgregación. Demócrito distinguía una forma de conocer por los sentidos, que era oscura, y otra genuina. Dos son las formas de conocimiento, una genuina y otra oscura. En la oscura se incluye todo lo siguiente: vista, oído, olfato, gusto, tacto. La genuina se distingue de esta y ahí se corta el fragmento. Demócrito coincidiría con autores metafísicos como Parménides en señalar que los sentidos no nos permiten acceder a la auténtica realidad de las cosas. Las cualidades que creemos conocer del mundo, los colores, los sabores, el color, el frío, etc., son solo apariencias que cada uno experimenta de una manera. Este razonamiento pone efectivamente de manifiesto que, en realidad, no sabemos nada acerca de nada, sino que la opinión de cada uno es azarosa. Por convención el color, por convención lo dulce y lo amargo, pero en realidad solo hay átomos y vacío. El conocimiento, por tanto, parece que solo puede obtenerse mediante el intelecto, aunque será evidente que conocer lo que es cada cosa en realidad es imposible. De modo que hay en Demócrito cierto escepticismo. Sus opiniones son estas: que los principios del conjunto de las cosas son los átomos y el vacío, y todo lo demás es convencional. Dicho esto, me parece apropiado dar a conocer, además, algunos de los escritos que dejan de lado los temas del origen del cosmos para leer textos de Demócrito que versan sobre asuntos morales, éticos o personales.
ni en el cuerpo ni en las riquezas hallan los hombres su felicidad, sino en la integridad y la cordura. A quienes tienen un modo de ser bien ordenado, la vida les resulta asimismo ordenada. Un texto que recuerda a Sócrates: el que agravia es más infeliz que el agraviado. Y otros textos: si se sobrepasa la medida, lo más agradable se toma en lo más desagradable. Y es que en los hombres la serenidad de espíritu resulta de la mesura en el placer y de la proporción en el género de vida. Las carencias y los excesos suelen comportar alteraciones y generan grandes conmociones en el alma. Las almas conmovidas por grandes altibajos no son equilibradas ni serenas. Les es conveniente a los hombres darle más importancia al alma que al cuerpo, pues la perfección del alma endereza la maldad del cuerpo, pero el vigor del cuerpo, sin inteligencia, en nada puede hacer mejor al alma. Al hombre sabio toda la tierra le es accesible, pues de un alma buena es patria el mundo entero. Valiente no es solo el que vence a los enemigos, sino el que vence a los placeres, pero algunos son amos de ciudades, pero esclavos de mujeres. No me parece conveniente tener hijos, pues advierto en ello múltiples y grandes riesgos y múltiples disgustos, mas pocas satisfacciones y aún estas menudas y débiles.